Tema 1. El sector público como sujeto económico de la hacienda pública. Glosario. Economía. Ciencia que estudia el modo de satisfacer las necesidades humanas con recursos escasos de uso alternativo. Hacienda pública. Estudio de funciones realizadas por el sector público en cuanto a la resolución de problemas de asignación, distribución, estabilidad y crecimiento. Enfoque objetivo del concepto de sector público. El integrado por todos aquellos agentes económicos que realizan su actividad utilizando el principio de coerción y no el del intercambio voluntario. Enfoque subjetivo del concepto de sector público. Entidades que componen el sector público con independencia de que en sus acciones utilicen o no el poder de imperio. Clasificaciones del gasto público. Económica. Tiene dos grandes apartados. Consumo público e inversión pública. Orgánica. Refleja la distribución de los gastos entre los distintos componentes del sector público o departamentos ministeriales. Funcional. Distribuye el gasto teniendo en cuenta la naturaleza, actividades del sector público y diferenciando entre presión fiscal, total de tributos, impuestos, tasas, contribuciones especiales, dividido por el Producto Interior Bruto y expresado en términos de porcentaje. Esfuerzo fiscal. Presión fiscal dividida por la renta per cápita o el PIB per cápita. Carga fiscal. Total de tributos menos el valor de lo recibido en prestaciones y servicios suministrados por el sector público. Todo ello dividido por la renta nacional menos el mínimo de subsistencia. Su dificultad de medición procede de valorar ese mínimo de subsistencia y de cuantificar el valor de lo recibido del sector público. Preguntas guía segundo. 1. La presión fiscal es el total de los tributos dividido por el PIB expresado en forma porcentual. 2. En el esfuerzo fiscal, si la población aumenta, aunque no hayan subido los impuestos, el índice crece. 3. La diferenciación entre actividades generales, actividades sociales, actividades económicas y otras actividades es propia de la clasificación de los gastos públicos denominada funcional. 4. ¿Cuál sería el índice más adecuado para medir el esfuerzo de la población en materia tributaria? Carga fiscal. 5. En el sector público estarían las administraciones públicas, las empresas públicas no financieras y las entidades financieras públicas, siempre que en las dos últimas categorías el control público de las mismas sea indudable. Preguntas libro complementario. 1. Definimos que este planteamiento, como todos aquellos agentes económicos que realizan su actividad utilizando el principio de coerción. Planteamiento objetivo. 2. Las empresas públicas que vendan sus productos en el mercado son empresas públicas no financieras. 3. El pago de sueldos de la administración pública viene reflejado en los presupuestos generales Estado y pertenece al capítulo 1. 4. La venta de propiedades públicas viene reflejado en los presupuestos generales Estado y pertenece al capítulo 6. 5. Los fondos recibidos por emisión de deuda pública viene reflejado en los presupuestos generales Estado y pertenece al capítulo 9. 6. La clasificación económica es la distribución por capítulos de los gastos e ingresos del presupuesto general. Dicho esto, el consumo público viene reflejado en los capítulos 1 a 5. 7. La defensa del Estado es un bien puro. 8. Si un inglés trabaja en Toledo, su producción del trabajo entra en el PIB español. 9. La sanidad es un bien preferente. 10. El Producto Interior Neto podemos decir que es el PIB menos los consumos de capital. Preguntas exámenes 2012-2015. 1. El esfuerzo fiscal o índice de Frank se define como la presión fiscal dividida por la renta per cápita o el Producto Interior Bruto per cápita. 2. En la distribución por capítulos de los ingresos y gastos del presupuesto, la siguiente partida no se considera un gasto por operaciones corrientes. Fondo de contingencia. 3. La relación existente entre el consumo público e inversión pública generados por un proyecto público se denomina carga recurrente. 4. Si aumenta la población de un país, el esfuerzo fiscal sube, aunque no hayan subido los impuestos. 5.
Las denominadas necesidades colectivas, de acuerdo con el enfoque liberal de la acción del Estado, son aquellas que se satisfacen por procedimientos ajenos al mercado. 6. Desde un enfoque subjetivo, el sector público comprende el conjunto de entidades que componen el sector público con independencia de que en sus acciones utilicen o no el poder de imperio. 7. En relación con la carga fiscal, podríamos afirmar: 1. Que es el índice más adecuado para medir el esfuerzo de la población en materia tributaria, pues de los pagos realizados se descuenta el valor de lo recibido desde el sector público en forma de servicios. 2. Que es el índice más adecuado para medir el esfuerzo de la población en materia tributaria, pues no considera toda la renta de la población, sino solo aquella de la que puede disponer una vez cubierto el mínimo de subsistencia. 3. Que es el índice más adecuado para medir el esfuerzo de la población en materia tributaria, porque tiene en cuenta los tributos y la renta nacional, pero de los primeros descuenta el valor de lo recibido en forma de servicios desde el sector público, y de la segunda descuenta el valor en que se estime el mínimo de subsistencia. 9. En el esfuerzo fiscal, si la economía muestra un proceso de crecimiento del PIB, aunque tributos y población permanezcan constantes, el índice disminuye. 10. La presión fiscal puede definirse como el cociente entre los tributos totales y el Producto Interior Bruto. 11. Un índice agregado del tamaño del sector público. Compara el gasto total o los ingresos totales con el PIB. 12. La presión fiscal es un índice agregado basado en los ingresos. 13. La presión fiscal puede definirse como el cociente entre los tributos totales y el Producto Interior Bruto. 14. La presión fiscal es el total de tributos dividido por el PIB expresado en forma porcentual. 15. El esfuerzo fiscal se puede calcular a partir de la presión fiscal y la renta per cápita. 16. En el esfuerzo fiscal, si la población aumenta, aunque no hayan subido los impuestos, el índice crece. 17. En la distribución por capítulos de los ingresos y gastos del presupuesto, la siguiente partida no se considera un ingreso por operaciones corrientes. Transferencias de capital. 18. ¿Cuál de los siguientes apartados sí se corresponde con la clasificación funcional de los presupuestos generales del sector público? Actividades generales. 19. Desde un enfoque subjetivo, el sector público comprende el conjunto de entidades que componen el sector público con independencia de que en sus acciones utilicen o no el poder de imperio. 21. A la relación entre consumo público e inversión pública generados por un proyecto público se le denomina carga recurrente. 22. Si el PIB crece, el índice de franco esfuerzo fiscal reacciona, disminuyendo ese índice. 23. El capítulo 3, los gastos financieros, de la distribución por capítulos de ingresos y gastos del presupuesto, incluye intereses de la deuda pública fundamentalmente. 24. Son bienes preferentes: educación, deporte y vivienda. 26. Ejemplos de bienes preferente: deporte, educación y cultura. 27. Puesto que, en ese índice de medición del sector público, de los tributos pagados se descuenta el valor de lo percibido en bienes y servicios desde el sector público, puede considerarse por ello que es el índice que mejor mide el esfuerzo de la población en materia tributaria. Hablamos de la carga fiscal.